ejemplo, para hemofilia, que es con lo que más se ha probado, se ha visto, por ejemplo, que puede elevar las pruebas de función hepática. Pero bueno, ya conforme van pasando los estudios, las fases clínicas, nosotros vamos viendo como cuál es el seguimiento en específico para tratar de disminuir estas complicaciones a lo mínimo, pero al final son más los beneficios que el ¿El riesgo, riesgo? ya cuando se acepta, ¿verdad? Y pues igual pues se modifica de alguna forma el gen, ¿no? Entonces, ¿los descendientes de una persona que recibió terapia génica pueden tener algún defecto o no sé, nacer con una malformidad? Ok, depende. Por ejemplo, sí estaría contraindicada que yo le administrara terapia génica a una embarazada, Ok. porque no sabes, por ejemplo, si lo que tú vayas a administrar afecte en ese momento. Mucho, por ejemplo, les repito, como en hemofilia, que es de lo que Sí. más ahorita está, tú vas a poner como a que funcione mejor esta proteína, específicamente como en el lugar, ¿saben? No es que vayamos a cambiar la información genética de todo el cuerpo, sino como es una parte en específica lo que vamos a alterar. Entonces, bueno, hay ciertos fármacos que sí tienen per se riesgo para malformaciones, pero no sería una indicación para nosotros creer que vamos a crear un mutante por estar dando terapia génica. Ok. Ok, bueno, y justamente por eso, actualmente, ¿qué controles de seguridad se han implementado para una mejor acción de esta terapia génica? Ok, miren, existen 4 fases en general para que se pueda probar un medicamento. Primero es una fase preclínica, que es todo el laboratorio, todo el diseño del protocolo. Posteriormente, cuando se hace una fase 1, se tenía de 20 a 80 participantes humanos, ya estamos en humanos, o sea, para Ok. eso ya superamos como todas estas etapas en animales. En este momento ya lo probamos en humanos. Si vemos que aún así que existe mayor beneficio que riesgo, pasamos a una fase 2 en la que aumentamos nuestra población y van a haber de 100 a 300 participantes. Seguimos evaluando el medicamento. Cuando llega a una fase 3 es cuando ya tenemos de 1000 a 3000 personas con la enfermedad que están recibiendo el fármaco. A partir de que ya estamos en una fase 3, en Estados Unidos principalmente, quien lo guía esto es la FDA, ¿sale? Cuando esté en una fase 3, ya puede salir al mercado y ahora sí, pues ya vamos a tener mucha más población. No porque pasemos a una fase 4 no significa que lo dejemos de estudiar y controlar. Nosotros como médicos siempre debemos de reportar estos efectos. Si llegamos a ver efectos adversos, eh, ir como con todos estos procedimientos, ¿sale? Cuando ya está en fase 4 pues ya son más de 1000 personas las que lo han probado y aún así los beneficios superan el riesgo. Ok. Les digo, hay ciertos fármacos que sí nos dicen, tienes que tener cuidado con pruebas de función hepática, biometría cada cierto tiempo, pero pues sí depende mucho cuál sea el tipo de terapia y a qué enfermedad y cómo es que se administra. Ok. Pero siempre, siempre hay como una asociación y algo muy grande que va detrás. Ok. Y pues, bueno, un debate ético que muchos hablan es sobre los costos, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa, una farmacéutica que se llama Norvatis, que dijo que sus terapias génicas para el tratamiento de la leucemia iban a estar entre $475,000. Y pues a muchas personas se les Okay. hizo muy elevado, ¿no? Pues consideran que no es tan, bueno, que el costo para hacer las terapias génicas no es tan costoso, ¿no? Entonces, pues, Okay. no sé, le pregunto a usted qué opina sobre esto, ¿no? O sea, ¿cree que el rango de precios es adecuado? Porque también consideremos que un rango, ese rango, pues, no permite que otras personas de escasos recursos puedan, ¿cómo se llama? Tratarse con terapia génica. Entonces, pues, sí hay un debate muy así, no sé, le pregunto. Sí. Bueno, en México no estamos en una situación nada privilegiada, Sí. lamentablemente. Uno, la primera dificultad económica es que lleguen los medicamentos a México, que eso es parte de lo que nos ha restringido. Per se ya es mucho más caro transportar, porque acuérdense que muchos de estos van a requerir una temperatura en Sí. específico, etcétera. Ese es el primer punto difícil. Lo segundo es que sí es difícil porque para nosotros producir un solo fármaco, probablemente atrás de un fármaco que se
proyecto, había 100 que estaban en protocolo y que esos 100 no funcionaron. Entonces son varios recursos, no solamente en un solo proyecto, el que un solo fármaco tiene como que sustentar para que al final para la farmacéutica sea viable. Hay otros proyectos, si ustedes buscan, que no necesariamente son de farmacéuticas. Hay varias universidades en el mundo que están interesadas como en esta investigación de terapia génica, pero la realidad es que pues al final se la acaban dividiendo alguna farmacéutica y sí es caro. Sí. Beneficios es que, por ejemplo, hay ciertos protocolos en los que es como en lo que intentamos incluir a nuestros pacientes. Por ejemplo, en el Conde de Valenciana ellos sí tienen el protocolo para dar terapia génica que directamente se aplica en el ojito para una enfermedad retiniana, pero ahí me parece que no les cobran a los pacientes. Sin embargo, pues sí tienen que cumplir con una lista de, pues, tener un diagnóstico molecular, que sean candidatos, pasan como por unos filtros, ¿no? Entonces, no necesariamente todas las terapias las va a cubrir el paciente, hay protocolos que los pueden absorber. Se espera, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama dislipidemia familiar y hay un gen que se llama LPL. Ese gen es susceptible a terapia génica para familias que tienen los triglicéridos súper altos. Y se está ahorita tramitando que, por ejemplo, IMSS, ISSSTE y el sector privado puedan cubrir esa terapia génica. Okay. Entonces, de una u otra manera, pues a las farmacéuticas le conviene que se cubre el costo y lo están negociando tanto con gobierno como con el sector privado. Entonces, tal vez ahorita es un poco temprano para decir que son súper accesibles, pero el plan es que cada vez sea más accesible. Sí. Sin embargo, pues claro que hay que tener un diagnóstico para que puedan acceder a ellos. Ok, gracias. Es el primer paso. Gracias. Bueno, ¿y sabe de un centro de salud que ya implemente esta terapia génica aquí en México? Sí, como les comentaba, el Conde de Valenciana está aquí en la Ciudad de México y ellos sí implementan terapia in vivo, o sea, porque la aplican directamente en el ojito para una alteración en la retina, una enfermedad retiniana en la que ellos pierden lo que nos ayuda a ver, que son rodopsinas y opsinas. Digamos que las ponen directo y sí, ya está aquí en México. También para hemofilia hay varias opciones en las que ya están también aquí en México. Entonces, pues como nos comentaba, pues además de los precios, ¿qué otros retos enfrenta México para pues el desarrollo de esta técnica, ¿no? O sea, educación o no sé, infraestructura. Ok, yo creo que lo primero es empezar a concientizar, y que me da mucho gusto que ustedes en primer semestre estén interesadas. Empezar a concientizar que esto de genética ya no es de película. O sea, la genética ya no es algo que solo pasaba en las películas y que ya no está al alcance. La realidad es que, tenemos que educar tanto a médicos como químicos, como biólogos, en carreras como en las que están ustedes, para que empiece a despertar este interés por la investigación, que es lo primero. Si no hay este interés, no va a llegar por más que mucha gente quiera, ¿no? Sí. Dos, pues sí, al final mejorar esas políticas públicas hacia las enfermedades raras, que al final es nuestro objetivo con este tipo de terapias. Las enfermedades raras son enfermedades que pareciera que son raras individualmente, pero en conjunto, pues si juntáramos, por ejemplo, a todas las personas en el mundo que tienen una enfermedad rara, sería más o menos el cuarto país con más población en el mundo. Entonces, empezar a concientizar como esta parte y llevar los ojos hacia la investigación acá. Dos, claro, les digo, recursos, incluso en INMEGEN, en lugares en los que pues supuestamente tenemos recursos, faltan más, pero pues al final es poner el foco hacia allá. Okay. Y mayor pues intercambio, que ustedes empiecen a conocer más gente del extranjero, como experiencia en esto. Claro, bueno. Busquen un intercambio, aprendan también del extranjero para traerlo.
muchas de las técnicas que antes eran novedosas, la gente se fue al extranjero y las trajo a México. Entonces ese es un buen tip para... Sí, porque de alguna forma en el extranjero ya está más desarrollado, ¿no? Todo esto. Y hay más. Sí, o sea, en México tenemos sí infraestructura, o sea, tenemos el Instituto Nacional de Medicina Genómica. En el Nacional de Pediatría tenemos varios pisos de laboratorio dedicados solamente a genética, pero pues no, sí nos falta todavía pues más recursos, Sí. porque es caro. Sí. Y gente que quiera dedicar tiempo, porque pues sí te llevas Sí, es mucho bastantes tiempo. años. Investigación, sí. Bueno, ya la última pregunta. ¿Cuál es su visión de la aplicación de la terapia génica dentro de 10 años? Dentro de 10 años, ay, pues mi sueño, sobre todo como genetista. Miren, les voy a poner un ejemplo. En el 2010 ya había más o menos, no sé, no les miento, más de unos 20 medicamentos ya aprobados por la FDA. Yo espero que en 10 años ya sea muchísimo más los medicamentos que yo como genetista pueda tener al alcance más de estos fármacos, no solamente para terapias oftalmológicas, sino en conjunto, por ejemplo, con el oncólogo, con el pediatra, pues impactar y desde edades tempranas, ¿saben? Que sean accesibles también para los niños, sí, porque pues éticamente les da mucho miedo a veces implementarlo en los niños. Y al final los niños son la mayoría de la población que sufre enfermedades genéticas. Sí. Bien. Ahorita... Entonces, yo espero tenerlo así como los medicamentos que ahorita, por ejemplo, la terapia génica, pues, ¿entre qué rango se practica más o menos, de edad, más o menos? La mayoría son adultos. ¿Sí? Okay. Todavía la mayoría es en adultos, precisamente por estas partes genéticas. Okay. Sin embargo, sí hay varias enfermedades que están como... que se podrían aplicar en niños, pero siempre hay como esta cuestión ética de que sí es correcto hacerlo en los niños. Y pues, creo que eso es todo. Fue un gusto hablar con usted. Muchas gracias por su tiempo. No, de qué. Me da mucho gusto que estén en esta parte y que les llame mucho la atención. Sí, es que es un tema muy interesante, la verdad. Todo lo de la genética. Sí. Y lo que necesiten, yo tengo amigos que estudian conmigo en el internado de la Huerta. ¿Sí? Entonces, una amiga mía está ahí en el de Puebla, justo en el infantil de Puebla. En el del niño poblano. El niño poblano, sí. Ajá, ella está estudiando para pediatría. Ok, pues muchísimas gracias. Estoy muy bien. Lo que necesiten, si necesitan bibliografía, si quieren que les ayude a conseguir artículos, quieren hablar con más gente, con todo. Ok, muchísimas gracias. ¿Y qué? Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.